de José que vamos a... Entendido. Entonces, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Si ustedes tienen ahí su Biblia, su teléfono, en el capítulo en Génesis, en su capítulo número 45, versículo 8. Ay, pero. ¿Sí? ¿Sí lo tienen? Chicos. Hermana, ¿qué cita, perdón? Es Génesis, pero me parece que me equivoqué porque Génesis 45, 8 dice, ay, me quitan los moscos. 45, 8 dice, ok, sí, sí, puse otra, es que no sabía que les iba a dar. también como 5 veces. Pero No, esa no es la cita bíblica es en Génesis número 50 y Génesis 50, versículo 20. ¿sí? Amén, hermana. Sí, amén. Dice en Génesis capítulo número 50, en su versículo Número 20 dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y esta porción yo la quise tomar porque me preguntaba, bueno, la dinámica tengo entendida, más bien era pues hablar acerca de José. Y la verdad es que de este versículo, o más bien de la vida acerca de José, hijo de Jacob, se desprenden una infinidad de temas. Si ustedes pueden ver ahí en su presentación, no sé si le podemos dar a la siguiente. Yo iba a tomarme el tiempo para explicar o para decir quién era José, pero yo sé, por los que estamos aquí reunidos, Yarim, Paquito y Gaby, somos tres y conmigo 4, ¿verdad? Ustedes saben quién fue José. ¿Han leído por lo menos alguna vez quién fue José? Por eso yo ahí le puse. Yo sé que ustedes saben. Y vamos a hacer esa lluvia de conocimiento bíblico. Entonces, Gaby, dime en tus palabras, ¿quién fue José? Era el hijo de Jacob, bueno, uno de el 11º hijo, ¿no? Y pues también era conocido como José el Soñador, y de ahí se desprenden las 12 tribus, entonces pues José era uno de ellos. Y ya eso voy a decir para que también puedan participar los demás. Yarim, ¿quién fue José? Fue un intérprete de Faraón cuando él estaba en la cárcel, después fue gobernador. Paquito. Dejamos que más participe. Pues eso, ¿no? Josué, el hijo menor de Jacob, en ese tiempo, bueno, el 11º, sí. Lo vendieron sus hermanos. José, Dios le dio el don de tener, y no solo tener, sino también de interpretar sueños. Sí, creo que tener también, no me acuerdo. Y ¿qué más? También lo pusieron a administrar el pueblo de Egipto respecto a los insumos y todo eso, a los granos y todo eso, para que pudieran rendir en tiempo de escasez. Ok. Ahora volvemos contigo, Gaby. Pregunta, ¿qué características viste en José? Dime por lo menos una. Hermana, nada más perdóname que la interrumpa. También está Romina y Alan. Es que dice Samsung. Entonces, ¿quién es? No sé quién es Antares. Así me aparece. Es Romy. Sí, soy Romina. Hola, Romina, soy la hermana Adela.
Bueno, creo que ya escuchaste algunas de quién era José. José, hijo de Jacob. Entonces está Romina, ¿y quién es el de Samsung? Alan. Alan. Alan, ok. Alan, ¿tu sobrino, Paco? Sí, hermana. Ah, ok, muy bien, ya estás grande. Bueno, Romina, de lo que escuchaste o si has leído tú en el Génesis acerca de José, dime una característica de José. Pues que él podía, como deducir los sueños, sí, como lo que la gente soñaba, de darle un sentido a los sueños. Ah, ok. ¿Y tú, Alan? Si yo te pregunto una característica de José, ¿qué me dirías? Pues aparte de que podía interpretar los sueños, hermana, supongo que era alguien muy, ¿cómo podría decir? Alguien muy fiel a la palabra de Dios, yo diría. Bien, muy bien, muy bien. Me parece perfecto. Sí, y pues en realidad sé que quizá alguno de nosotros ha leído muchas veces esta porción bíblica o siempre hemos dado temas quizá acerca de José. Y ciertamente yo quería saber si sabían alguna característica o quién era José en realidad. Y bueno, características jóvenes lo hacemos ver como algo que identifica, como una virtud en una persona. Y me gustó mucho la palabra que usó Alan, que él dijo que era ¿qué? ¿Qué dijiste, Alan? ¿Ya no te acuerdas? Usó el término fiel. Fiel, usó el término fiel, sí. Las características pueden ser valores o Cualidades que definen a una persona. Y bueno, si bien, bueno, tenemos, no sé cuánto tiempo nos queda, pero bueno, me voy rápido. Yo sé que ustedes ya saben, bueno, tienen una idea de quién es José. Y ciertamente si ustedes comienzan a leer el Génesis desde capítulos atrás, acerca de la vida de José. Ustedes pueden leer que José, en efecto, sí es el hijo de Jacob, también llamado Israel. Y también se nos habla que era un joven y este joven tenía alrededor de 17 años, o sea, estaba muy chico, pero dice que también José era de semblante, era de aspecto, pues por decirlo en nuestras palabras, pues era guapo, ¿sí? Pero además de todo esto, jóvenes, también dice la palabra de nuestro Dios que José era muy apreciado por su padre Jacob. Dice que era tan preciado para él que le regaló una túnica. Y bueno, quizá nosotros ahorita nos acordemos, ah, sí es cierto, la túnica de colores, ¿verdad? Podemos decir eso. Pero aquí antes de seguir jóvenes, quisiera que entendiéramos algo. Y me parece interesante mencionarlo porque estoy hablando con jóvenes que pues estudian, unos quizá en la prepa, otros ya trabajan, otros ya son universitarios, no lo sé, ¿verdad? Pero sí sé que tienen la habilidad y el entendimiento para lo que voy a decir. Cuando hablamos de la palabra de nuestro Dios o en la Biblia, sabemos que lo hay en dos sentidos, el literal y figurado. Cuando nosotros leemos la porción bíblica acerca de la vida de José, lo podemos ver en el sentido como una historia literal. Pero también cuando leemos acerca de José jóvenes, nos referimos acerca de José como un tipo de Cristo. Ajá. Entonces, no quisiera que se los olvide porque no quiero que se casen con el tema de la vida de José y al rato ustedes digan, ah, pero ya dieron otro tema. No, 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 no. Acuérdense que una sola porción, un versículo de la palabra de nuestro Dios puede ser utilizado en muchos aspectos porque eh, se toma en cuenta el contexto, lo histórico, etcétera. Pero a José, los estudiosos lo ven como un tipo de Cristo. Dicho esto, jóvenes,
me pareció muy interesante acerca lo de la túnica. ¿Por qué? Porque se habla acerca solamente de una túnica. Hay varias versiones y no sé qué versión utilicen ustedes, si la 1960 de la Reina Valera u otra versión, pero en algunas variantes jóvenes nos dice que era nada más una túnica larga de mangas y nada más. Sin embargo, después de la Septuaginta, una Biblia, ahí nos dice por primera vez que se hablaba acerca de la túnica de colores, que quizá es por la que ustedes identifican a José. Y entonces, dicho esto, jóvenes, yo me preguntaba acerca de José, ¿no? Todo lo que ha vivido José, ya ustedes me lo dijeron, ¿sabes qué? Es hijo de Jacob, muy joven, muy guapo, y sus hermanos no lo querían. Y sí, cuando ustedes leen la porción de la palabra, nuestro Dios dice que sus hermanos no lo toleraban. También ustedes me dijeron, ¿sabes qué? José era un soñador, podía interpretar los sueños, ¿no? Por eso era llamado o también conocido como José el soñador. Y bueno, aquí nos menciona la palabra de nuestro Dios, jóvenes, en el Génesis, que sus hermanos no lo toleraban y que cuando él recibe esta túnica, esa túnica en la antigüedad, chicos, representaba algo como de supremacía, ¿no? O sea, significaba que pues era como que reconocido delante, como algo superior delante de los demás. Entonces, imagínense, de por sí no era agradable para sus hermanos y luego que su papá le regale la túnica, pues los hizo sentir un poquito, quizá yo lo puedo inferir así, pues mal, ¿no? Y hasta cierto punto enojo. Cuando ustedes leen la Biblia, alguien, Yari, me parece que hablaba acerca de los hijos que tuvo Jacob. El primero de ellos, Rubén, y nos habla acerca del Génesis jóvenes de Rubén. Y si no, pues les invito a que lean bien la porción bíblica acerca de la vida de José, porque realmente es muy interesante. Nos habla acerca de Rubén como primogénito. Y más adelante, imagínense ustedes, él, el primogénito, y no le fue dada la túnica, sino al menor en ese entonces. Por ahí hay una como división acerca de quién era el más chico en ese momento. Según las Sagradas Escrituras y muchos eh, personas conocedoras de la palabra de nuestro Dios dicen que para entonces, cuando José, jóvenes, tuvo un sueño y se los contó a sus hermanos y a su papá, les dijo que él soñó que delante de él se inclinaban. No sé si ustedes recuerdan alguna porción, bueno, más bien la porción donde dice esto de que se inclinaban delante de él. Este era como pues sí, un sueño de lo que iba a ocurrir más adelante. Ustedes mencionaron que después sus hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, que su papá lo envió a ver a sus hermanos para que les trajera noticias. Alan dijo una palabra muy importante y me pareció que así lo es, que dijo que era fiel. Cuando una persona es fiel, o sea, tenía José una actitud no negativa, sino de respeto, de obediencia hacia su padre. Porque imagínense ustedes, digo, no todos tienen hermanos, unos sí, otros no, no lo sé, no conozco la vida de todos, pero quizá tienen una mamá, un papá, y a veces hay algunas diferencias o nosotros como jóvenes podemos sentir que nuestro papá o nuestra mamá tiene más apego con alguno de nuestros hermanos. En el caso de Yarin, pues es sola, ¿verdad? Pero ella quizá tiene más apego con su mamá o su papá, ¿no? Si ella se pone a pensar acerca de con quién, hacia qué lado se inclina y no es porque lo elija, sino porque convive y está más con él, pues a ella, pues su papá podría generar algún tipo de sentimientos, que en este caso quizá no hablamos, ¿no? Pero lo tomamos como ejemplo. Entonces, jóvenes dice que los hermanos de José le tenían envidia, que no toleraban, dice la palabra de Dios, no toleraban escucharlo, o sea, tanto era el coraje que ellos sentían contra él, que no le toleraban. Entonces dice que cuando Jacob lo envió, le dice, aquí estoy, padre, sí voy. ¿Qué nos habla de José? Que era un hijo obediente y que a pesar de que él sabía que sus hermanos
no le querían por las visiones, por los sueños que él tenía, pues él obedecía, ¿no? O sea, él se mantenía en esa actitud de obediencia hacia su padre. Entonces dice que José va y busca a sus hermanos y que sus hermanos lo ven a lo lejos y entre ellos traman cómo deshacerse de él. O sea, tanto era el enojo, el coraje hacia José que pues ellos pensaron esto. Entonces dice la palabra de nuestro Dios, jóvenes que agarran y lo echan a un pozo, ¿verdad? Porque decían, bueno, vamos a matarlo y otros decían no. Y entonces Rubén dice, pues echémoslo al pozo. Pero su intención pues no era que mataran a José, sino al contrario, era sacarlo de ahí. La cuestión es que yo lo estoy parafraseando, jóvenes, ¿verdad? Contando como esta historia literal. Y entonces dice que vienen unas personas, lo compran y se lo llevan a Egipto, ya lo platicaba Paco hace un momento. Y entonces, imagínense, él tiene 17 años. Dice la palabra de nuestro Dios que después se fue con Potifar. Potifar lo compró y que dijo, dice la palabra de nuestro Dios que Jehová estaba con José y prosperaba. Entonces dice ahí que también se encontró con la esposa de Potifar, pues que era una mujer que le buscaba. Ahí podemos ver muchas características de José. Entre una, cuando esta mujer se acerca a él y le dice, ¿está conmigo? ¿Qué dice él? No, o sea, no porque peco contra Dios y ofendo a mi amo, o sea, una cosa, todo me ha mandado a cuidar incluso a ti, o sea, y una cosa me ha prohibido, y es a ti, ¿no? Como mujer. Entonces hablamos de esas virtudes, de esa fidelidad a Dios que caracterizaba a José, porque, o sea, imagínense, joven, guapo, solo, no había nadie más, él podía hacerlo si él quería, ¿no? Pero él decidió mantener su compromiso con Dios, su fidelidad con Dios, el respeto a Dios, ¿no? Así que tenía todo, todo lo que cualquier chico quería tener, ¿no? A pesar de la condición en la que estaba. ¿Qué dice? Pues que la mujer le tendió trampa y por esto él cae a la cárcel. También es interesante, jóvenes, saber que en aquel tiempo pues era el castigo para aquel que intentaba tomar a alguna mujer en Egipto, jóvenes, pues era la muerte. Sin embargo, yo puedo inferir que Potifar sabía cómo era su esposa, pero entonces nada más lo metieron a la cárcel. Entonces, ahí estamos hablando de cierto tiempo, jóvenes, y después dice lo de la interpretación del copero, del panadero, y habla que cuando le dio la interpretación a los mismos, uno de ellos salió, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan quién salió? Gaby. El copero del rey. El copero del rey. ¿Y qué le dijo? Dice, o sea, acuérdate de mí cuando salgas, cuando estés delante del rey, y dile que yo estoy aquí injustamente. Dijo, me trajeron aquí como esclavo, etcétera. Si ustedes leen, de verdad, pónganse a leer la palabra de Dios. Antes de eso, en ninguna porción, antes de eso, habla acerca de lo que sus hermanos le hicieron. Ni siquiera habla acerca, jóvenes, de que él haya dicho, ¿por qué yo, Señor? O así, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros cuestionamos esta parte, jóvenes? Las cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? Creemos que nuestro mundo se acaba, no sé qué pueda decir de ustedes, no sé por qué me dejó mi novio, o mis papás no me entienden, o por qué mi hermano no me quiere, o no me tiene confianza, no sé, de mil ideas que podemos tener en nuestra mente, o no sé, los que van a escuela, ¿por qué hago esto bien y el maestro no me quiere? Yo me esfuerzo y me va mal, o no sé, o en sus empleos, ¿por qué no soy reconocido? ¿Por qué me tratan mal? ¿Por qué siento que me cargan la mano? O sea, pues soy humano y siento, ¿no? Pero en ninguna parte, jóvenes, de verdad lean la vida de José. Él se lee que diga algo contra sus hermanos. ¿Por qué me vendieron? ¿Por qué no me aman? ¿Por qué no me quisieron? O sea, no hay una porción, o yo no sé si no la vi, de verdad, léanme, y si no la leí, me corrigen, hermana, así decía, pero no leí ninguna porción, por lo menos en la vida de José, donde él haya hecho un comentario despectivo o respectivo de sus hermanos por lo que le hicieron. Y a veces, jóvenes, creemos que la vida
no tiene sentido. A veces creemos que a nosotros siempre nos va mal, siempre desde nuestra perspectiva creemos que nosotros somos inocentes y que no merecemos absolutamente nada de eso, ¿no? O quizá, ¿no? Ustedes o no sé, lo digo así al aire, jóvenes, no lo puedo decir de ustedes o de alguien más, pero podemos hacernos preguntas de, pues, como, ¿para qué estoy aquí, no? O sea, en el templo, ¿para qué sé de Dios, no? Si, no sé, si pasa esto con mi familia, si ya me peleé con mi hermano, si ya me peleé con mi mamá, con mi papá, etcétera, con mi amigo o con mi novio, lo que yo decía yo hace un momento, ¿no? Y podemos no hallarle sentido quizá a la vida o más bien respuesta a lo que nosotros vivimos. Pero aquí está este ejemplo de José, que leemos que él no hizo este tipo de comentarios, al contrario, hasta cuando sale el copero, él le dice, ¿sabes qué? Pues ayúdame, ¿sí? Y si usted lee en la palabra de Dios, jóvenes, él tenía para entonces alrededor de 30 años. O sea, imagínense, todo eso ocurrió cuando él tenía, ¿cuántos? 17 años, 17 años. Y cuando le pide, le dice lo que le pasó a él al copero, él dijo, o sea, pongan atención, él dijo, me vendieron, pero él no dijo, ¿sabes qué? No, mis hermanos no me quieren, me vendieron, mis hermanos me hicieron esto, aquello, el otro, o sea, no, o sea, no. Por eso yo les decía qué características vende José, qué vende él, cuáles son sus virtudes. Dijeron la fidelidad, el compromiso de él hacia Dios, respeto a su padre con todo y cómo lo tenían, pues él tenía ese respeto para con él, ¿sí? A lo que voy con esto, jóvenes, a veces de verdad creemos que en medio de las pruebas, y digo pruebas porque ustedes también como jóvenes pasan pruebas y quizás son con aquellas preguntas que ustedes se hacen, ¿verdad? Que cuestionamos a Dios, no sé si lo cuestionamos o nos hacemos esas preguntas, ¿no? De cómo es que yo sufro esta parte en mi vida. Imagínense, José, ¿cuántos años pasó ahí? Y no leo en la palabra de Dios que él haya cuestionado algo, cada uno de los episodios que él tuvo en su vida, donde casi lo matan sus hermanos, donde lo venden como esclavo, donde lo acusan injustamente de que haber querido violar a esta mujer. No, la verdad es que no lo veo y con esto yo también aprendí de verdad que Dios tiene propósito. Todo cuando leímos la porción bíblica en el Génesis en 50, versículo número 20, donde leímos, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José tuvo esa visión, joven, tuvo esa visión en decir que toda situación que él pasaba era para cumplir el propósito de Dios en su vida. Y ten en cuenta que cada vivencia que tú tienes, porque no eres como ajeno a no vivirla con con tu prójimo en lo laboral, con tu prójimo en la escuela, con tu prójimo en la familia, o sea, todo está hilado. Dice que sus hermanos después se arrepintieron de lo que hicieron. O sea, se pidieron perdón y que dice que se postraron delante de él. Se cumplió el sueño que Dios le había revelado a José. Entonces, Dios cumple su palabra, cumple su propósito. La finalidad de Dios en la vida de José era mantener a su pueblo. Y estoy segura que esto no es diferente hoy en día, joven. Cada una de las situaciones que tú vives en tu casa, ya sea de angustia, de tristeza, de enfermedad, quizá te sientas falta de cariño, no sé, en tu autoestima como señorita, como joven, no lo sé, tú sientes, créeme que Dios ahí te está hablando y nos está invitando a tener esa visión como este José, a no cuestionar, sino a ver la vida de una manera distinta, a esperar en Dios ese propósito,
primero, número 1, a que No te desanimes, no te desanimes y no estés recordando lo que te pasó. Ciertamente, joven, cada problema, situación tiene una solución. Y si hay solución, ¿para qué preocuparse? Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estén cansados y yo los haré descansar. Dice la palabra de Dios que pues Él está atento a nuestras súplicas y que a pesar de todo lo que tú vivas, no debes permitir que la amargura entre en ti, porque a veces nos entra la amargura, joven, de lo que vives y dices tú, te preguntas, ¿a dónde está Dios? Cuando tú lees la porción bíblica acerca de la vida de José, si no me equivoco, joven, a Dios se le menciona alrededor de 3 veces, solo 3 veces en la porción bíblica, y les invito a que lo lean, lo escudriñen, porque de verdad cuando te metes ya de lleno a buscar, ves tantas cosas y tú dices, no puede ser, ¿no? ¿Y cuántas vidas, perdón, joven, cuántas veces tú en el transitar de tu vida te has acordado de Dios? Pasas la prueba, estás en la tristeza y ya cuando se fue la tormenta y puedes ver luz, dijiste, ahí estaba Dios. Y lo mismo pasó en este joven, todo lo que vivió, su fidelidad, su compromiso, y al final él supo cómo estaba Dios con él en ese momento. Tan es así que cuando sus hermanos se arrepienten de todo lo que le hicieron, José dijo, no teman, él no los juzgó, él no se puso en lugar de Dios, dice la palabra de Dios. En el 19, antes del versículo 20, en el capítulo 50, dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo? No, la invitación en esa noche, jóvenes, de verdad, y también para mí, es no ponernos como jueces, es no cuestionar lo que pasa en nuestras vidas. También recordemos, por ahí hay otra cuestión, jóvenes, que depende de nuestras decisiones tienen consecuencias, pero a un joven en una decisión errónea que tuviéramos, Dios está ahí con nosotros esperando, ¿verdad? Y dice la palabra de nuestro Dios, encomienda a Jehová tu camino y él enderezará tu vereda. Si ya hubo alguna mala decisión por ahí en nuestra vida, encomiéndate a Dios, que Él te lleve hacia el propósito que Él tiene para contigo. Por eso dice José, ustedes pensaron mal contra mí. O sea, ¿qué hizo José? ¿Qué leemos la palabra de Dios? ¿Hizo algo? ¿Les hizo algo a sus hermanos? No, no. Y a lo mejor más de alguno de nosotros decimos, pues yo qué le hice. Sí, así que así es, ¿no? No nos sentimos merecedores como para que algo malo nos pueda suceder. Pero dice José, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y que dice que hizo mucho bien para en ese momento cumplir el propósito de mantener el pueblo de Dios. Y así nosotros jóvenes, entonces es mantenernos fiel, no desanimarnos, no permitir la cabida de la amargura para que no nos separemos de Dios, jóvenes, porque a veces de verdad cuando nos sentimos despreciados por algo, por alguien, nos entra así como que, no me interesa, o bueno, me hizo sentir mal, o para qué voy, ¿no? Pues venimos jóvenes al templo y nos reunimos porque somos personas jóvenes que necesitamos de Dios precisamente porque somos imperfectos. Por eso vamos, ¿no? No, a veces cuestionamos, ¿dónde está Dios? ¿No? Y me ha tocado muchas personas que dicen, bueno, ¿dónde está Dios si muere este? No que Él pueda hacer esto, aquello. No, 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 no desafíes ni tentemos a un Dios vivo, joven. O sea, el Señor es soberano, o sea, Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No hagamos ese tipo de expresiones. No permitamos, porque al hacerlas es como cuestionar a Dios, enojarnos. No sé si en nosotros mismos, con nosotros mismos o contra Dios. No sé si lo has sentido así, no lo sé. Pero en alguna ocasión en mi persona sí, ¿no? Cuestioné dónde está Dios, ¿no? ¿Por qué me pasa esto y aquello? Pero ahora con el pasar de los años, como dice la palabra de nuestro Dios,
Enséñame a contar mis días de tal modo que traigas a ella sabiduría. Y he adquirido experiencia, y he adquirido sabiduría para no cometer los mismos errores. Y menos pues en estos tiempos, ¿verdad? Que los tiempos son peores, son difíciles. Hay tantas cosas, jóvenes, que nosotros debemos cuidarnos y ustedes, porque pues las ideologías, los pensamientos nos apartan de la presencia de nuestro Dios. Entonces debemos ser inteligentes, jóvenes, no te apartes de la palabra de Dios, o sea, buscarla, meditar en ella y de día y de noche. Y bueno, joven, también nos dice en esta otra enseñanza que nos tiene aquí en la vida de José, que a veces cuando parezca que nada tiene sentido, joven, cuando parezca que todo lo que te ocurra, o sea, tú dices, vas, haces bien y te va mal. Vas, intentas hacer otra cosa y te va mal. Y dices, bueno, pues tal parece, o sea, ¿cómo? O sea, no me checa, ¿no? O sea, no tiene nada sentido. Pues acuérdate que a su tiempo puede responder Dios. O sea, no es necesariamente que tú vayas, hagas el bien, como a José, que le interpretó su sueño al copero, le hizo un bien, porque pues Dios le reveló que le iba a ver bien, que iba a seguir con vida el copero. Y le dijo, José, acuérdate de mí cuando estés delante del rey. Y pasaron, y dice la palabra de Dios que el copero se olvidó de esto hasta que el rey fue turbado en sus sueños. Y no fue eso de la noche a la mañana, joven. Así que cuando parezca que nada tiene sentido, acuérdate de esta porción bíblica y de los años que pasó José, ¿no? Pero Dios es soberano, no digo que no te va a contestar mañana. Puede ser que sí, pero está dentro de su sabiduría. Y bueno, y con esto, jóvenes, aprendimos que Dios utiliza las situaciones difíciles para cumplir sus planes en tu vida y en la mía y en la de otras personas. Con nuestras decisiones, con nuestro actuar, bendecimos a otras personas. Dice ahí en la última diapositiva, dice, la historia de José es muy importante debido a que Dios preservó la vida del pueblo, como lo leímos, gracias a los acontecimientos sucedidos en la vida de este hombre. Así podemos ver que Dios utiliza diferentes situaciones en la vida, pero que todas ellas ayudan para bien, como dice Romanos 8:28. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. No, hermana. No, ya se durmieron. No, hermana. ¿No? No, sí, espero me haya explicado porque de verdad pensaba una cosa, pensaba otra y dije, híjole, hay tanto de qué hablar de la vida de José, pero les invito, jóvenes, a que lean sus Biblias y que Dios le permita a ustedes aplicarla en su vida diaria. Estoy segura de que sí, y que pues se maravillen, ¿no? O sea, yo me maravillo de pues de todo tema. Pues aquí Dios me habla acerca de las pruebas, aquí Dios me habla acerca de las virtudes. Cada uno de ustedes está lleno de virtudes, así como de defectos, pero que esos defectos se conviertan en virtudes, jóvenes, porque creo que Dios, como dice la palabra de Dios, todo es usado a bien de nuestra propia vida y de nuestro prójimo. Amén. Y así no sé si puede hacer la oración o Gaby hace la oración o no sé cómo sea su dinámica. Mira, hermana, usted puede hacer la oración. Nada más que ya nos queda menos de un minuto, porque si se corta la reunión, ya, fuimos, no nos deja volvernos a conectar. No se preocupen.